Martin Gardner, el matemágico. La naturaleza de las cosas. Con David Suzuki. No se deje engañar. Las cosas no son como parecen. Esta no es una celebración ordinaria. If this finger goes, obviously, this one should be able to go as well. If this one comes back, this one goes. If that one goes, you know, the last one's just got to go. But of course, you know, that's impossible. It's called sleight of hand, by the way. Aquí están reunidas algunas de las personas más interesantes que he conocido. Y están aquí para honrar a un modesto escritor llamado Martin Gardner. Esta es una historia de una red de relaciones tejidas a su alrededor. Una red de misterio, magia y paradojas. En el mundo de Martin, todos tienen más de un papel. Acróbatas que son matemáticos y magos que investigan las cosas que aparecen en la noche. Now, just by stroking it gently like this and doing a little bit of simple manipulation, you see it almost, the illusion is very strong. It appears as if it's getting flexible. Estas son solo algunas de las personas extraordinarias que han sido reunidas por Martin y su obra. How hard can it be, right? La primera vez que vi a Martin Gardner fue en el Hotel Morrison en Chicago. Estaba demostrando un truco que había inventado llamado el pase de las esponjas. Lo que hacía era que cubría cada esponja con la palma de la mano, una en la izquierda y la otra en la derecha. Y haciendo eso, entonces, de verdad, me engañó muy bien. Mi interés principal en la magia es que despierta un sentido de sorpresa sobre el funcionamiento de las cosas, sobre el mundo natural. El universo es como un enorme truco mágico y los científicos intentan averiguar cómo hace lo que hace. Estoy seguro que esto apareció alguna vez en la columna de Martin. Es imposible atar un nudo sin soltar las puntas del hilo como yo acabo de hacerlo. Pero Martin le contará otras formas de hacerlo. There was one day where I got a letter from Martin that said, try putting marshmallows in a vacuum. What do you think will happen? When Martin tells you to do something, you know it's going to be interesting and that the results are going to be kind of counterintuitive. So if we now pump all the air out of this, what happens is that the marshmallows actually get larger instead of smaller. Now, if you let all the air back in, that's when they shrink down even smaller than when we started. So what's appealing about this is that it's this goofy thing to look at, but it really teaches you an interesting lesson in science, and there's something really kind of magical about watching these things get bigger. In fact, you can see how big they were when we started. Just kidding. You see me writing Gardner from back to front, and I'm actually looking at Martin being written from left to right. Martin Gardner, matemático. Martin Gardner is sort of at the center of this huge collection of intersecting sets. Mathematics and magic and puzzles and logic and linguistics and philosophy, theology, skepticism, and I'm certainly leaving out lots of things. But the point is they all intersect on this one fascinating guy. Infinidad de veces he encontrado personas que me dicen que se interesaron por las matemáticas y que ahora son profesores de matemáticas o algo así, leyendo las columnas de Martin Gardner. No asistí a ningún curso de matemática y no me considero un matemático en el sentido creativo. Solo soy un periodista que escribe sobre
lo que los verdaderos matemáticos dicen. Años después lo vi tomar un pan de la mesa. Entonces, tomó el pan. Lo que me sorprendió. Para mí es... Intersect on this one fascinating guy. Infinidad de veces he encontrado personas que me dicen que se interesaron por las matemáticas y que ahora son profesores de matemáticas o algo así, leyendo las columnas de Martin Gardner. No asistí a ningún curso de matemática y no me considero un matemático en el sentido creativo. Solo soy un periodista que escribe sobre lo que los verdaderos matemáticos dicen. Años después lo vi tomar un pan de la mesa. Entonces, tomó el pan. Lo que me sorprendió. Para mí es estrictamente un hobby. Nunca trabajé en el espectáculo. Lo más cercano que llegué a ser pagado para hacer magia fue cuando estaba en la Universidad de Chicago. Durante la temporada de Navidad hacía trucos mágicos en Marshall Fields. Para saber que la carrera en el espectáculo de Martin fue más larga que eso, solo hay que verlo en estas imágenes en blanco y negro de los comienzos de la televisión. Once you corral a man, gal, don't let him get away. Tie his wrists with a handkerchief, loop a rope around it, and lead him off. Whoops, she loses more men that way. Nothing wrong with that knot, but watch his fingers as we view him from another angle. He grabs the rope with his fingertips, draws it forward, slips it over his right hand, it pulls out behind the handkerchief. Okay, try to get out of this one. En la red de Martin no es inusual hallar un ingeniero que diseña rompecabezas o un matemático que también es bailarín. Pero además tenemos a Scott Kim, cuyas habilidades son difíciles de catalogar. The emphasis is math you can do with your body. So here's an example. This is the first shape. This was inspired by a lecture about Buckminster Fuller. This shape is called a tetrahedron. It's 4 triangles. The last time I visited Martin, I showed him some of these hand games, and he liked them, so I took it as a sign that I should keep pursuing it. Here's how to make a cube with your fingers. And here's how to tie an overhand knot with your fingers. The thing I was most curious about when I went to see Martin Gardner was, what does his filing system look like? He's the world's best correspondent. Everybody will tell you that. He responds to everybody's letters quickly, briefly, with enthusiasm, and he usually tells you about somebody else doing something related. How could he keep track of all this? Así que estos son los famosos archivos de Gardner. ¿Qué tiene aquí? No tengo idea qué hay en estos archivos. ¿De veras? Así es. Recibí muchas cartas de matemáticos que no entendía, pero estaban relacionadas con mi columna, así que las archivé aquí. Estos libros son de matemáticas. Martin no solo ha escrito libros de matemáticas, rompecabezas y magia, también cuenta con obras sobre física, filosofía, religión, literatura, numerosos artículos para revistas, cuentos cortos, volúmenes de poesía para niños e incluso una novela semi-autobiográfica. En sus escritos hay travesura y una curiosidad intelectual que atrajeron a prominentes científicos a leer su columna en la revista Scientific American. Allí, todos los meses, durante 25 años, ha llevado matemáticas y mucho más a sus lectores. En la primera de estas columnas apareció el hexaflexagon, un rompecabezas tridimensional de papel que se desdobla en patrones sorprendentes. Esta es la estructura del tema de mi primera columna en Scientific American. Es una estructura muy peculiar, hecha de una larga tira, doblada de un modo en particular y luego los bordes se pegan. Había gente en todo Nueva York haciendo hexaflexagones de papel y flexionándolos. Y
Una interesante carta que publicaron en el siguiente número vino de un lector que decía haber hecho tantos hexaflexagones y flexionó tanto que la punta de su corbata quedó atrapada en el flexagón y siguió flexionando hasta que desapareció. La columna sobre los hexaflexagones tenía muy poca matemática. Era una estructura matemática, pero no entré en detalle sobre ella. Pero luego las columnas se hacen más sofisticadas y eso es porque yo estaba aprendiendo sobre matemática mientras escribía y leía libros sobre ella. La columna de Martin, una singular mezcla de matemáticas y curiosidades, hizo crecer su red de fanáticos y colaboradores. Entre ellos está Bill Gosper, un brillante matemático y legendario pirata de computadoras. This is Martin Gardner's greatest crime against the Western computer industry. He popularized a game in 1970 invented by John Conway called the Game of Life. And at the time, people didn't have PCs or even workstations. They just had mainframes where they worked. And in order to play this game, an enormous amount of computer time were stolen or otherwise wasted. Conway llamó a su juego Vida, porque se maneja con unas pocas y sencillas reglas que determinan cómo una configuración inicial de puntos crece, desaparece o sobrevive. De comienzos sencillos, unos pocos puntos pueden transformarse en patrones de complicada belleza. Es un juego de consecuencias sorprendentes. Mi juego Vida puede imitar cualquier tipo de cálculo. Además, cualquier pregunta matemática de cierto tipo que realmente incluya preguntas matemáticas que uno pueda pensar. Pueden ser expresadas como, ¿puede una configuración de vida así desaparecer? Entonces, una simple metáfora, si así lo quiere, esencialmente pudiéramos decir que abarca toda la matemática. Y yo sabía que era algo que Gardner apreciaría, aunque no esperaba que se hiciera tan popular. Vida se convirtió en un juego tan popular entre los expertos de computación de los Estados Unidos que se cree que perdieron millones de dólares en laboratorios y grandes oficinas donde la gente de computación perdía el tiempo jugando el juego de la vida. La red de Martin se teje con el apoyo entusiasta de sus muchos amigos. Entre ellos está el profesor de matemáticas de Harvard, Percy Diaconis. Early on, he found John Conway, or John Conway found him, and I mean, you know, John Conway, the word genius gets misused an awful lot, and in these circles especially. John Conway's a genius. El profesor John Conway. Conway was a creative genius. Uno de los matemáticos más grandes del mundo. Truly, I mean, Conway is one of the smartest dudes in the world. Al igual que muchos en el círculo de Martin, el humor es parte de la actitud de Conway frente a un asunto científico serio. Y además está en el trébol. Tal vez nos sorprende saber que cuando Conway leyó que solo una persona en varios millones podía hacer los 4 trucos de la lengua, no pudo resistir intentarlo. Creo que probablemente la gente que puede hacer todos estos ejercicios están locos. Porque no hay muchos que estén preparados para mirarse al espejo de su baño y pasar una hora sacando la lengua. Sabes, John, desde que nos conocimos me enseñaste trucos y rompecabezas. ¿Cuál es la relación entre la matemática divertida y la matemática seria? También soy un matemático serio. Tengo un buen empleo aquí y hago matemática seria, pero también hago juegos y para mí son muy similares. Cuando juegas, si llegas a dominar las reglas del juego, terminas adaptando tu forma de pensar. Es algo sutil y eso es lo que hacemos con las matemáticas. Los rompecabezas, por ejemplo. ¿Qué son los rompecabezas? Te permiten hacer lo que creías no poder hacer. Bien, intenta hacer esto. Bien, y tráelo hacia arriba y toma los dedos índices y manténlos cruzados.
Y pon tu nariz en el medio, manténlos cruzados, no los estás cruzando. Manténlos cruzados. Es algo raro, ¿sabes? Poner la nariz allí, relájate, porque ahora viene la parte más difícil. Mantienes los dedos tocando los lados de la nariz como están. Y haz esto. Y 3 de las 4 personas que lo intentaron nunca pudieron hacerlo. Te ves muy bien. ¿Quieres ver cómo se hace? Por supuesto. Bien. Cuando cruzo las manos así, no podré hacerlo, claro. En realidad, vuelvo a cruzarlas así. Unas cosas. Martin Gardner, el mate mágico. Ron Graham es otro amigo de Martin. Es acróbata, malabarista y científico jefe de investigaciones de AT&T. Este es el patrón fundamental para el malabarismo. Se llama la cascada de 3 pelotas. Ahora se ve así, ahora puede ponerle variaciones. Ahora una pelota pasa por encima, todas las pelotas pasan por encima. Este es el mismo truco para todo, es cuestión de práctica, sí. Le pregunté qué tienen que ver estos juegos con las matemáticas. La matemática frecuentemente es llamada la ciencia de los patrones, y en el malabarismo en realidad se trabaja con patrones. Se logran los más complicados a partir de los más simples. Bien, hay un dicho que en el malabarismo el problema es que las pelotas van donde uno las lanza. Y el mismo dicho se aplica a la programación de la computación. El problema de la programación es que el computador hace exactamente lo que uno le indica. Así que hay un cierto elemento de control, algoritmos, patrones y retos a la mente. Y estos son los tipos de conexiones que veo entre la matemática y el malabarismo. Saul Gollum fue una importante fuente de ideas para la columna de Martin. Es profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad del Sur de California y columnista de matemáticas recreativas por su cuenta. I'm frequently asked questions about recreational mathematics by people who have heard the term and have trouble understanding what it means. To many people, it sounds like an oxymoron, a contradiction in terms. How can mathematics be recreational? They've heard of recreational drugs and recreational sex, and somehow they don't see where mathematics would fit on the same scale. And to some extent, they're right. It's not recreational in that sense, because very often recreational mathematics is mathematics that has not yet found a more serious, in quotes, application. We don't ask that a work of art have an important practical application. You know, if you find some beautiful Greek statue, you don't ask, well, can you also use it to plow a field? That isn't what makes a work of art important, and mathematics, as much as anything, is an art form. So it shouldn't be required to be justified solely in terms of what practical applications it has. Creo que mi interés por la matemática nació al leer un libro que mi padre me había regalado llamado La Enciclopedia Rompecabezas de Sam Lloyd. Era una colección de contribuciones de Sam Lloyd, el famoso creador de rompecabezas, que habían aparecido en los diarios y a mí me encantaban. Lo leí y creo que fue mi primer interés por la matemática. No es sorprendente que el amor hacia los rompecabezas y el interés en las matemáticas vayan de la mano. ¿Pero no están fundamentalmente opuestas la magia y la ciencia? Max Maven ha pensado mucho en esta relación. Obviously, theatrical magic has to do with exploring the aesthetics of mystery. And there is an aesthetic side to mathematics, which is inherently mysterious. So I think they go together very, very naturally. El mago Michael Weber. So the difference between the scientist and the magician is that the goal of the scientist is to reveal whatever that secret mechanism is that's at work. What makes it happen? How does it work? Whereas what the magician wants to do is find the same remarkable element, but conceal it so that what's produced instead of understanding is a mystery. And Martin always has had a wonderful sensitivity to this balance, where one chapter of his writings will be about revealing the remarkable characteristics or properties of a certain type of number, whereas the next chapter will be filled with things that we think we understand intuitively, and it turns out the results of all these things are counterintuitive. So he has a way of making
puzzles very magical and magic very puzzling in a way that's remarkably appealing. Mi interés por la magia comenzó con este truco que me enseñó mi padre. No era un mago, pero hacía este truco con una navaja de bolsillo. Y me intrigaba tanto que empecé a leer libros sobre magia e intenté aprender más. Comienza con 3 trozos de papel pegados con saliva a los 2 lados de un cuchillo y uno los quita uno a la vez. Y finalmente el último, y deja un blanco en ambos lados. Y esta es la magia que lo trae de regreso. Es muy bueno. Martin tenía muy buen sentido del humor, un gran sentido de la tontería, lo que es... bien, maravilloso. Aquí. Estrechamente relacionado con la magia está en el comer fuego y tragar espadas. El metal sabe horrible. Sí. Así es como se hace. Los artículos de Martin están llenos de magia, paradoja e imposibilidades. Una de sus columnas trataba sobre un mago ficticio llamado Victor Hagen y un imposible objeto creado por él. El mago Michael Weber nos explica. So what this was Victor Eigen reached into his desk and simply produced an impossible object. 2 rubber bands that had not been cut and glued back together, but that were impossibly linked together. And he was talking about these really interesting bands that were discovered by a mathematician named Mobius. The idea is that this band has a single surface. Well, what Martin then talked about is if you bisected it, and it's hard to say cut it in half because this is some object which is single-surfaced. It does something really nice here at the very end, because what you're left with is 2 parts of the original object which are linked together. So what's nice about that is taking that idea and understanding what Martin understood, and that is that rubber bands are these really kind of wonderful objects, and that people understand that they can't open up and go back together again, and that when they link together, it's a really impossible thing that's kind of interesting. So I'll show you with a small white one and a big purple one, and by pressing down, they link through each other, and they really do link, no cheating. And I'll turn just a tiny bit so you can see what this looks like from the backside, because some people are suspicious that these are twisted here at the top, but they're not. It's just one looped right through the other. And then when you pull up, they actually unlink right there in the center. Here's a queen. Back in the deck she goes. The deck is cut several times. Now he's going to make that queen rise right up out of the pack like this. You don't think so? Watch. How it's done in a moment. In cutting the deck, be sure to keep the queen on top. Then it's simply a matter of using the little finger to raise her up above the other cards. Your queen, sir. If you want to be in pi, you have to have done something your first time, some permutation eta. La influencia de Martin no está limitada a sus obras. Pi eta inverse. Para algunos, como el matemático Percy Diaconis, ha sido muy directa y personal. Diaconis es un profesor famoso, pero la clase de hoy es sobre un tema que la mayoría no asociaría a las matemáticas. Why is the deck of cards random after shuffling it once? Okay, well, he cuts the top half. That's, say, 1 up to 26. If he happened to cut exactly in half, it's whatever is in the top half, right? And there's the bottom half, and he shuffles some way. Usted está... El tema de hoy es la combinatoria de las cartas. Es un tema que el profesor Diaconis, casi una leyenda entre los magos, conoce muy bien.
Su doble carrera como matemático y mago está íntimamente ligada a la de Martin Gardner. Martin's the reason I went back to college. I had dropped out of high school, actually, run away from home when I was 14 to go on the road doing magic. Certainly my interest in mathematics starts because of magic. That is, because of thinking about perfect shuffles and tricks with binary numbers and other things like that. And Martin's explaining to me, well, you know, you can understand that or develop a notation for it, or if you didn't only want to do it with red and black cards, if you wanted to do it with the 4 suits, you'd have to change the trick, but you could figure out how that goes. All of that just opened up a world for me. Percy era extremadamente hábil con las cartas, con trucos muy difíciles tales como repartir la segunda carta en vez de la primera, repartir la segunda carta que llaman el tope, quiero decir, segundas repartidas, repartidas inferiores y barajadas falsas. En esa época, él estaba pagando los estudios en la Universidad de Nueva York, trabajando como un jugador en los barcos que iban entre Nueva York y América del Sur. Y por supuesto, nadie sospechaba que este adolescente tuviera esta tremenda habilidad con las cartas. Cards can be shuffled perfectly. That is 1, 1, 1, 1, 1, and what that involves is cutting the deck exactly in half and interweaving them together, and actually it's a fact of nature or mathematics that it takes 8 shuffles to bring a deck back to where it started. That's surprising to people, and I still find it wonderful. They look as if they're being shuffled. One more and I'm home. So that last shuffle, it should be that the cards are absolutely in order. I hope so. But it should be that all of the cards are. Yeah, it seems to have worked at least this time. Why would somebody be interested in doing that? Well, for example, if you were a gambler and you had 13 spades on top of the deck, so if here they are on top of the deck, and if I shuffle them perfectly, the spades are every other card. Okay. If I shuffle them perfectly again, they're every 4th card. So if I deal 4 bridge hands, I get all the spades. Okay. So you can understand that gamblers had a keen interest. And the first published literature about perfect shuffling, which is in the 1720s, is gamblers writing to warn other gamblers about people who were shuffling cards perfectly and stuff like that. And magicians also are interested in perfect shuffles because obviously you can do tricks. Conocía al decano del Departamento de Estadísticas de Harvard porque era otro fanático que había contribuido mucho a la magia y había estado en la portada de revistas de magia. Le escribí y le dije que tenía un amigo que se acababa de graduar en la Universidad de Nueva York y quería entrar en su departamento de matemáticas en Harvard. Y si él podía ayudarlo, y le dije, por cierto, hace la mejor segunda repartida como nadie que conozco. Fred's one of the great expositors of statistics and serious statisticians. And he took Martin's letter seriously, and he said, Martin wouldn't say this unless it's true, and I think we should give this kid a chance. And over the, complaints of other people, because I wasn't very well prepared. My grades were lousy. You know, you're going to take a kid in a graduate program who has C, C, and D as his calculus grades? I mean... Por supuesto, se llevaron muy bien con unas barajas entre ellos, discutiendo sobre la magia de las cartas y los trucos. Así fue como Percy entró en Harvard. That only happened because of that link between Martin, mathematics, and magic, and Fred Mosteller. And Fred, Fred never told me that story until I graduated. And then afterwards, he said, I just want to tell you something, show you something. How'd you get into Harvard? And so, I mean, that's making a difference in somebody's life. And just knowing that the ace of spades is on the bottom, the distance to uniformity is equal to, 1 minus 1 over n. No todos los chicos que dejan la escuela terminan enseñando en Harvard o transmitiendo sus clases en vivo a todo el mundo a través de Internet. La red de Martin Gardner no requiere módem ni cables de fibra óptica. Lo que le falta de técnica sofisticada es más que reemplazada por una compleja interconexión humana. Uno de los miembros más antiguos de esa red es el profesor Coxeter de la Universidad de Toronto.
Uno de estos se llama intuición. Y se trataba de juntar 3 triángulos huecos, poniéndolos de la misma forma que los anillos boromianos. Como aquí ve, por ejemplo, un triángulo rojo atraviesa el triángulo azul, pero si el triángulo amarillo no estuviese allí, podrían separarse. ¿Cómo hizo amistad con Martin Gardner? Creo que fue leyendo el artículo que siempre escribía en Scientific American sobre juegos matemáticos y me pareció muy intrigante. Pero luego se publicó mi libro Introducción a la Geometría y comencé a intercambiar correspondencia con él. En una época en la que el artista holandés M.C. Escher era virtualmente desconocido en América, el profesor Coxeter usó sus trabajos para ilustrar ciertos problemas de geometría. Debido a la influencia de Coxeter, Martin le dedicó una columna al arte de M.C. Escher. Las interacciones entre Coxeter, Escher y Martin llevarían a unos resultados inimaginables. ¿Cómo supo sobre Escher? Oí hablar de él al profesor Coxeter, un geómetra muy famoso de la Universidad de Toronto, quien me puso en contacto con Escher y escribí una columna sobre él para Scientific American. Intercambiamos muchas cartas. Le pregunté si tenía cuadros a la venta y le compré este por $60 antes que se hiciera famoso. A los críticos de arte no les gusta su trabajo, para nada, pero a los matemáticos les encanta, porque su obra une muchos conceptos matemáticos interesantes. Uno de esos conceptos que preocupaban a Escher era lo que los matemáticos llaman dividir el plano en siluetas. Se basa en conocer las formas que pueden llenar una superficie plana sin brechas y sin solaparse. Evidentemente, las cuadradas pueden hacerlo y las redondas no. Pero, ¿y otras formas más complejas? El interés de Escher en esta área es compartido por matemáticos, cristalógrafos y artesanos. La profesora Doris J. Snyder es matemática, estudiosa de Escher y amiga de Martin Gardner. Escher seemed to be absolutely fascinated by tiling and by making up his own rules for tilings. They had to be creature-shaped, they had to be recognizable, they had to be colored in such a way that each tile stood out by itself, and so on. And he worked out his own, what he called his layman's theory, and he discovered an enormous amount. En la correspondencia que recibió de sus artículos sobre formas que cubren un plano, había una carta que envió a la profesora Schatz Snyder. And in February 1976, he sent me something by, that had come in from Marjorie Rice in San Diego. I had no idea who she was. La profesora Schatz Snyder pronto descubriría que Marjorie Rice no tenía un título universitario. Era una ama de casa que junto con su esposo Gilbert cuidaba a sus 5 niños en el sur de California. It wasn't until my senior year of high school that when I took a general mathematics course that I really found out how much I had been missing and how much I liked it. But I only had that 1 year and then I graduated. Marjorie adquirió una suscripción a Scientific American para su hijo menor. Pero cuando terminaba el trabajo del hogar, dedicaba su atención a la columna de Martin. I first discovered my interest in this when Martin Gardner wrote about the 8 types of pentagon tiling in his column. And I thought, my, that must be wonderful that someone could discover these things which nobody had seen before, these beautiful patterns. So I started
figuring out some way to work on the problem. I studied all of the types that were pictured in the articles and tried to discover a new type. And I was so delighted when I found it. I couldn't believe it. I didn't really think I would find anything. I just was so thrilled. And I sent it to Martin Gardner, and he sent it to Doris Schatzsnyder. Basado en los nuevos patrones de Marjorie, la profesora Schatzsnyder propuso un esquema general. Aunque sin educación en matemática avanzada, Marjorie demostró que la experta estaba equivocada, hallando un contraejemplo para su esquema general propuesto. Her proof was no proof like anything I had ever seen before. In fact, it was a series of pictures, all encoded with little marks. She did not use mathematical notation. She had little schematic pentagons drawn with little chicken track marks in them. And I really had no idea what all this meant. Finally, I figured out her intuition was exactly right, but she didn't have the mathematical tools to prove it herself. She ended up contributing to all kinds of new tilings by pentagons that had never been seen before. She seems just unstoppable. But her story really wouldn't exist if it hadn't been Martin Gardner's column. Watch this, young lady. Fingertips on top of table. Table will follow the fingertips into the air, defying the laws of gravity and impressing an impressionable young miss. How it's done in a moment. It's magic, all right, but the table is helped along in its rise by a couple rulers the boys have stuck up their sleeves and under the table edge. You can choose a variety of weapons, but ordinary... Gardner, el mate mágico. Negro. Rojo. Rojo. Hay una razón especial por la cual no conocían mi habilidad de detectar los colores con mis dedos, y es porque hago trampa. Martin siempre estuvo interesado en la trampa y en denunciar a los psíquicos fraudulentos de la falsa ciencia. Es miembro fundador del Comité para la Investigación Científica de Sucesos Paranormales, o PSYCOP. El asombroso James Randi también es miembro fundador de PSYCOP y viejo amigo de Martin. This is a trick which was, now the way I do it is a trick, you see, it might be a divine miracle the way other people do it, but if you'll watch this very carefully, I'm going to show you that you can manipulate it in such a way that it appears to do absolutely remarkable things. Now, just by stroking it gently like this and doing a little bit of simple manipulation, you see it almost, the illusion is very strong. It appears as if it's getting flexible. People not knowing any better would think that it really is getting flexible and it's actually bending, but that's entirely an illusion. It has nothing to do with reality. It's all in your mind. Now, just holding it like this, you'll see that it gets so flexible that it actually appears to bend over to the untrained mind. And some people even swear that they see it turning at right angles and that eventually the two pieces of the spoon break into two pieces like that. I think that Martin Gardner and I probably got involved in the matter of investigating parapsychological and psychic and supernatural claims for about the same reason. We have a point of view of the magician. We know how people are fooled and how they fool themselves, which is even more important. Siempre me interesó la ciencia excéntrica, no sé por qué, pero cuando estaba en la secundaria formé parte de un movimiento creacionista por un libro de un adventista del séptimo día llamado George McCready, quien escribía libros atacando la teoría de la evolución. Y me tomó un tiempo averiguar dónde estaba equivocado. Uno de mis primeros libros, llamado Modas y Falacias, en nombre de la ciencia, que escribí en 1952, que trata completamente sobre la falsa ciencia. Este interés en la falsa ciencia llevó a Martin a la investigación de un supuesto fenómeno psíquico. Igual que el caso de Ted Serios de Chicago, quien alegaba poder proyectar sus pensamientos en película. The effect was
You bring your own Polaroid camera, you bring your own Polaroid film, you take a picture of him. He goes like this, and then something funny happens. You develop the Polaroid shot, and either it's a picture of me going like that and looking silly, but about, 4 or 5 times out of 100, it will be all black or all white, or a picture of a plane, or Cro-Magnon man, or a chair floating, some strange object. La revista Life le dedicó 3 páginas, un gran artículo sin ninguna indicación que había fraude. Este era el gran psíquico Ted Serios. Entonces nos reunimos e intentamos averiguar cómo lo hacía Ted Serios. El grupo estaba encabezado por Charlie Reynolds, que en esa época era el director de Popular Photography, quien decidió entrevistar a Ted y tomarle algunas fotos. Yo le sugerí a Charlie que llevara consigo a Percy como asistente porque Percy sabía tanto sobre magia. Serios sometimes did the following. In order to focus the thought waves, he would take a piece of black paper and just put it on his forehead, and he called it the gizmo, and he would sort of point it toward the camera to focus. And sometimes I noticed that the little gizmo wasn't exactly on his forehead. In fact, sometimes it was right in front of the mouth of the camera. Durante 1 hora o 2 no pasó absolutamente nada. No obtenían nada de la película. Lo observaban muy de cerca y al final del día, cuando todos estaban cansados y listos para irse a casa, Percy vio que Ted metía la mano en el bolsillo para sacar algo. Allí fue cuando Percy le dijo, ¿qué tienes en la mano, Ted? And I reached up and grabbed his hand, and then what's interesting is that a fist fight broke out, not between the two of us, but rather some of the PhDs who were there just said, you can't do this is an experiment, stuff like that. And, but I had this death grip on his hand, and I wasn't letting go of it. He kind of stuffed his hand into his pocket, and... Como Charlie Reynolds explicaría en su artículo de Popular Photography, creían que Ted Serios había utilizado un pequeño tubo con lentes que le permitían proyectar en la película unas imágenes previamente cortadas en transparencias por él. Es importante darse cuenta que la ciencia es algo continuo. Con la buena ciencia, todos concuerdan que la ciencia es buena ciencia en un extremo, pero en el otro está la falsa ciencia, que todos saben que es falsa. Por ejemplo, nadie niega que una persona que discute que la Tierra es plana está haciendo buena ciencia. Y en el punto medio es donde la línea de demarcación se hace confusa y hay poco lugar para un debate legítimo. Sus críticos dicen que no está siendo escéptico, pues cree saber la diferencia entre la ciencia auténtica y la falsa. En el caso de la parapsicología, por ejemplo, tengo la mente abierta. Puede haber algo en la parapsicología. Pero la mayoría de los psicólogos experimentales aguardan algún tipo de evidencia repetitiva que demuestre los alegatos de los parapsicólogos. Hace casi un siglo que trabajan en ello y aún no han hallado un experimento que pueda ser duplicado. Y la única explicación que dan acerca del hecho de no poder duplicar los experimentos es que la mente de un escéptico influencia el experimento y causa resultados negativos. Así que no hay manera de discutir contra eso. Esto significa que la parapsicología siempre estará en el limbo, con los parapsicólogos obteniendo resultados positivos y los escépticos eternamente fracasando en sus intentos de duplicar el experimento. I often feel it's like fighting Hydra. There it is. I killed that. Ted Serios. I published that, story that I told you in Science. And people are still writing parapsychology books saying, this irrefutable evidence of, Ted Serios. And their line is this. They say, look, when you saw him, he cheated. So what? The other times, he didn't cheat. We had careful controls and stuff like that. And so, Martin, when I get tired, watching Martin's tireless efforts are an inspiration. Tal vez lo más importante de Martin
es su humildad y su escepticismo, que parecen estar firmemente arraigados en su profundo sentimiento por el misterio de la vida y los límites de nuestros conocimientos. Hay muchos científicos que piensan que el universo no tiene nada de misterioso y que en un siglo o 2 resolveremos todos los problemas de la ciencia. Pertenezco a un grupo que piensa que estamos muy lejos de saber todo sobre la ciencia. Hay una leyenda indígena que leí en el libro de Carl Sandburg, El pueblo sí, que reza: un hombre blanco trazó un círculo en la arena y dijo: esto es lo que el indio sabe. Luego trazó otro círculo mucho más grande y dijo: esto es lo que el hombre blanco sabe. Y el indio tomó la vara y caminó unos 100 metros, trazó un círculo gigante y dijo: esto es lo que ni el indio ni el hombre blanco saben.